Continuando con nuestra exposición, ahora toca el tiempo de hablar de taquicardias. Vamos a definir a la taquicardia como ritmos rápidos, es decir, arritmias que tienen una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Y a estas se les va a estudiar tres características. Vamos a ver la anchura del QRS. Si un QRS mide menos o igual a 120 milisegundos, referimos que es angosto y su origen tiende a ser supraventricular, mientras que si este tiene una duración mayor a 120 milisegundos, es decir, es un QRS ancho y su origen suele ser ventricular. El segundo es el ritmo. Hay que ver si son regulares o irregulares y esto depende de las constantes o la distancia que se encuentren los QRS. Regular quiere decir que estos son constantes, irregulares hay una variabilidad. Y la tercera es la presencia o la ausencia de ondas P. A las arritmias cardíacas se le debe de estudiar o podemos ver que su alteración puede deberse a dos tipos de trastorno, ya sea en la formación del impulso o en la conducción del impulso. Normalmente, las células cardíacas tienen una capacidad o tienen una característica que es el automatismo. Esto nos habla de que una célula miocárdica puede sufrir una despolarización diastólica espontánea e iniciar un impulso eléctrico en ausencia de estímulos eléctricos. Las células del nodo sinusal tienen esta característica que se llama supresión por estimulación y es lo que le da el nombre de marcapasos fisiológicos, es decir, el nodo sinusal tiene la despolarización diastólica más rápida y es la razón por la cual es el marcapasos fisiológico. Pero en las arritmias esto suele tener una alteración o estar sí con algún problema sobre todo. Entonces, vamos a estudiar ahora la automaticidad. Estas se subdividen en dos alteraciones. Me refiero a un automatismo normal alterado o aumentado al incremento a causa de la disminución del potencial de disparo, es decir, hay un valor de umbral que suele ser que se hace más negativo o la pendiente de despolarización en la fase 4 incrementó. Por otro lado, tenemos el automatismo anormal, y esto se debe a que el mecanismo se generó en células contráctiles atriales o ventriculares que normalmente no muestran una actividad de marcapasos. Aquí el principal fallo o la causa tiene que ver con la sobreestimulación de los canales de calcio. Existe otro término que debemos de conocer que son las parasistolias, es decir, existe un foco automático protegido, sobre todo con un bloqueo de entrada que causa una descarga y esto va despolarizando estructuras cardíacas que se encuentran excitables. En cuanto a la actividad desencadenada, esto nos habla de que se inicia un impulso y esto está causado por postpotenciales, es decir, hay una oscilación en un potencial de membrana que se produce durante o inmediatamente después de un potencial de acción precedente. ¿A qué me refiero? Bueno, estamos hablando de que se van a despolarizar las células antes del final de la repolarización de la fase 3 o la fase 4 de nuestro potencial de acción. El término puede ser variable, en algunos lugares lo van a encontrar como un gatillazo, ya que de manera normal, como un gatillo, se va a desencadenar esta arritmia. A su vez, a esta arritmia la vamos a estudiar en sus dos formas. Tiene que quedar muy claro antes el término de pospotencial. ¿A qué me refiero? Un potencial de acción es seguido de una oscilación de voltaje y si ésta alcanza el potencial de umbral, se va a producir un nuevo potencial de acción, lo comentado anteriormente. Entonces, si estas oscilan o ocurren antes de completar el potencial de acción, esto se llama potencial de acción precoz. Pero si ocurre una vez de que ya se completó el potencial de acción, esto se conoce como potencial tardío. En esta imagen se ve esta representación. La imagen A y la imagen B nos hablan de un pospotencial temprano. Quiere decir
que esta oscilación de potencial ocurre entre la fase 2 y la fase 3 del potencial de acción, que son fases que se consideran que se encuentran en periodos refractarios relativos. En cambio, el tardío ocurre en un periodo suprarrelativo, que suele ser la fase 4 del potencial de acción. En esta última fase hablamos que hay un aumento en la concentración de calcio intracelular diastólico que va a dar lugar a oscilaciones y que estas van a ser causadas porque el calcio puede desencadenar un potencial de acción solamente si alcanza el umbral. Para que el fenómeno de reentrada se pueda mantener, aquí es necesario comentar que el tiempo que demora el impulso en recorrer el circuito tiene que ser mayor que el periodo refractario de las fibras. Ahora sí, vamos a ver que a estas se van a subdividir en dos tipos, las de reentrada clásica anatómica y las funcionales. La anatómica se caracteriza porque hay un obstáculo anatómico no excitable rodeado por una vía circular en la que el frente de onda puede reentrar y crear circuitos de reentrada fijas y estables. La siguiente entrada funcional, la cual no hay un obstáculo anatómico, sino que lo definen la heterogeneidad de las dinámicas en las propiedades electrofísicas del tejido. A esto le vamos a estudiar ciertos mecanismos y es importante comentarlos, sobre todo si hablamos de los diferentes circuitos que pueden generar. Por ejemplo, el circuito guía, aquí el impulso va a circular alrededor de un núcleo central que se mantenía en un estado refractario al ser bombardeado constantemente por impulsos, y esto va a hacer que se desplace el tejido parcialmente refractario. Otro es la anisotrópica, que es la dependencia de la velocidad de propagación del impulso con la dirección en la que lo hace el músculo cardíaco y depende de la estructura y de la formación de los miocitos, es decir, esto tiene que ver o se va a propagar gracias a las uniones gap. La siguiente es en función o una reentrada en 8, donde hay dos frentes de ondas concomitantes que circulan en un sentido antihorario, mientras que la siguiente está en sentido horario, y estos generan dos arcos funcionales o fijos de bloqueo que van a terminar fusionándose en una vía común. La de reflejo es un segmento de tejido lineal donde el impulso se propaga en ambas direcciones por la misma vía. Y la de en espiral o rotor es que las fibras espirales tienen diferentes lugares de tejidos excitables y representan la forma bidimensional de propagación rotatoria de una onda, y si son en tres dimensiones se suele llamar en rotor. Otra cosa que también hay que estudiarle a los mecanismos por reentrada son este tipo de características que suelen estar unidas o pueden
ejemplificarse durante el trayecto. ¿A qué me refiero? El reciclaje, el encarrilamiento y la fusión. Un reciclaje suele ser la imagen que se está viendo ahorita en la pantalla del lado derecho. Normalmente la imagen A nos habla de que el impulso tiene un origen y una salida, eso es lo normal. En la imagen B nos habla de que el impulso generó o tuvo una entrada vía accesoria y esta va a entrar de una manera diferente y al mismo tiempo va a producir que se salga antes de que llegue a donde debe de llegar. Al final de cuentas, la salida pronta de este impulso va a generar que se vuelva a meter por medio de un estímulo y entonces choca, generando que se bloquee. Eso es una interrupción. Bueno, pues este tipo de mecanismos también se producen. Entonces, el reciclaje adelanta un impulso en la taquicardia. El encarrilamiento nos recicla un impulso que suele estar continuo. Y la fusión es, hay dos latidos, al entrar colisionan y forman uno. Ponemos un poquito más específicos. Hay que recordar que a los mecanismos de reentrada hay que estudiarles dependiendo del tamaño de los circuitos. Hablamos de macroentradas y microentradas. Las macroentradas, el ejemplo clásico son las taquicardias paroxísticas supraventriculares asociadas al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y las microentradas son las taquicardias paroxísticas supraventriculares del nodo AB o las taquicardias ventriculares monofocales sostenidas que suelen estar asociadas a enfermedad coronaria por reentrada del ventrículo. Existen algunas otras cuestiones fisiológicas que iremos abarcando cuando lleguemos con la taquicardia en específico. Entonces, en esta imagen lo que quiero hacer notar es como una subdivisión o un resumen. Es decir, si yo me refiero a un automatismo incrementado o esta alteración en la frecuencia, estoy hablando sobre todo de taquicardia sinusal, taquicardias ectópicas, taquicardias de la unión o idioventriculares. Si es un automatismo anormal, lo común es una taquicardia ventricular posterior a un infarto. La actividad es acelerada, que tiene que ser temprana. Lo más clásico es la torsada de Points por la presencia de QT largos. En las fases tardías, las taquicardias atriales, la toxicidad digitálica, las taquicardias sensibles a catecolaminas, las taquicardias ventriculares idiopáticas originadas en algún tracto de salida, y si es por reentrada, que es la más común, las taquicardias por reentrada nodal, por reentrada accesoria, de origen isquémico, por reentrada sinusal, atrial, flóter, que suele ser el ejemplo clásico de las anatómicas, o fibrilación auricular, que tiende a ser el ejemplo clásico de las fisiológicas. Como ya les dije, si tuviéramos que hablar de las macro o las microentradas, las macro son las taquicardias del nodo AB, del flóter o una taquicardia ventricular por reentrada de rama, mientras que las micro tiende que ver más con la presencia de cicatrices, sobre todo en infartos, es decir, este tejido está muerto y su conducción suele ser más lenta. Entonces es muy típico, por ejemplo, encontrarlos en las taquicardias de tipo monomórficas. Ahora, ya estudiamos la parte de la fisio, vamos a ver la clasificación y cómo vamos a dividirlas. Ya les dije al inicio, se pueden estudiar por complejos dependiendo si es estrecho o ancho y al mismo tiempo el ritmo, si este va a ser regular o irregular. Empecemos con las taquicardias de complejo QRS estrecho regular. En el caso de las taquicardias sinusales, corresponden a un potencial de descarga que suele ser la respuesta a un estrés fisiológico, a la ansiedad, a la fiebre, al hipertiroidismo, anemia, hipoxia, y este se caracteriza por un aumento en la pendiente de la despolarización de la fase 4 en las células del nodo sinusal. La frecuencia suele ser mayor a 100 latidos por minuto y como ya mencioné es un ritmo sinusal, es un ritmo normal. Como dato, el aumento de 1 grado centígrado sobre la basal se ha registrado que aumenta 18 latidos por minuto sobre la basal. La taquicardia auricular monomórfica
Se trata de un foco ectópico que inhibe el nodo sinusal y esto aumenta el automatismo. Aquí hay ondas P de una morfología única y distinta a la sinusal, con una frecuencia suele ser variable entre los 130 y los 250 latidos por minuto. Suelen deberse a automatismo o actividad desencadenada o sobre todo a los mecanismos de reentrada, pero la mayoría de ellas tienden que ver con alteraciones en el automatismo y en la reentrada. Las principales etiologías son alteraciones hidroelectrolíticas, hipoxia, reagudización de las crisis de EPOC o crisis de broncoespasmo, o bien el uso de un agonista beta-adrenérgico. El caso del flóter auricular nos referimos a que esta arritmia se caracteriza por ser regular a pesar de tener una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto. Esto a nivel de la aurícula, porque a nivel del ventrículo suele tener una frecuencia de 150, puesto que una conducción AB es 2:1. Forman unas ondas llamadas ondas F. También se le conocen como dientes de sierra. Algo característico es que estas ondas tienden a ser negativas en la cara inferior del corazón y positivas en B1. Se va a dividir si es típico o atípico. El caso del típico, aquí la frente de onda va a circular por la aurícula derecha alrededor del anillo de la válvula en sentido antihorario u horario, y el típico es el ejemplo más frecuente de circuito de macroentradas. La imagen lo podemos ver como la fibrilación gruesa porque mantiene las características típicas. En cambio, la fina suele tener algunas discrepancias o algunas alteraciones, sobre todo en las ondas F. Los dos mecanismos más frecuentes de taquicardias paroxísticas supraventriculares son la reentrada intranodal y el mecanismo de macroentrada con participación de un as paro específico o un as accesorio. La taquicardia por reentrada intranodal, como su nombre lo dice, es una reentrada a nivel del nodo AB. Su frecuencia oscila entre los 150 y los 250 latidos por minuto y tiene una relación aurícula-ventrículo de 1:1. Son de inicio y de fin bruscos. Es por eso que se forman en la parte de las taquicardias supraventriculares paroxísticas. Y algo característico de ello es que las personas tienen el signo de la rana o las palpitaciones en cuello muy visibles, más mareo, síncope o hipotensión. En el electrocardiograma vamos a encontrarnos con la presencia de ondas P retrógradas, eso quiere decir que salen posterior al QRS, o bien un patrón de pseudo R' en B1. También podemos encontrar que suelen ser iniciadas por una extrasístole auricular que va a causar la prolongación del PR. Sus principales causas o etiologías es el aumento de las catecolaminas, el ejercicio intenso, estimulantes como el café, el tabaco o el alcohol, el estado de hiperventilación o estrés, y también vamos a encontrarnos con una cuestión emocional. Entonces, la siguiente imagen lo que nos muestra en la pantalla de su lado izquierdo vamos a ver la presencia de dos vías a nivel de la aurícula. Las fibras de conducción lenta con periodos refractarios cortos se conocen como vías alfa. Las fibras de conducción rápida con periodos refractarios largos suelen ser las vías beta. Entonces, aquí a nivel de su imagen del lado derecho vamos a ver que inicia con la presencia de un extrasístole que conduce por una sola vía, bloqueándose en la otra y genera una reentrada en aquella que estaba previamente bloqueada por una vía retrógrada. Entonces, la vía alfa es nuestro componente anterógrado, la vía beta es nuestro componente retrógrado. Y esto que va a generar que haya una activación tanto de la aurícula como del ventrículo simultáneo. Entonces hay ocasiones en que la P no suele verse o se puede encontrar como unas muescas posterior al QRS. Ese es otro ejemplo donde vamos a ver la presencia de estas dos vías que es de manera fisiológica y cómo se pueden dividir en típicas o atípicas dependiendo a qué grado se da el bloqueo y cómo causa la reentrada. Las taquicardias por reentrada accesoria también se conocen como taquicardias auriculoventriculares.
Si la extrasístole se produce en un periodo refractario efectivo de la vía anómala, este se va a conducir exclusivamente por la vía normal hacia los ventrículos. Al estar en los ventrículos, puede despolarizar exclusivamente por la vía accesoria en sentido retrógrado hacia las aurículas, estableciendo un movimiento circular con un componente anterógrado, que es la estructura normal, y uno retrógrado, que va a ser nuestra vía accesoria. ¿Esto qué quiere decir? En la imagen tenemos dos corazones. El primero es una taquicardia ortodrómica, es la más frecuente, tiende a tener un QRS estrecho similar al basal. ¿Por qué? Porque el estímulo pasa de aurículas a ventrículos a través del nodo AB y vuelve por las aurículas por la vía accesoria. Esto se conoce como un sentido antihorario. Las antidrómicas tienen un QRS ancho. ¿Por qué? Porque existe esta preexcitación, por lo tanto la actividad ventricular se va a dar por la vía anómala y va a ser un sentido horario. Las taquicardias de esta categoría suelen tener una frecuencia cardíaca que va entre los 150 y los 250 latidos por minuto, y estos movimientos circulares ortodrómicos hacen que se genere esta vía de conducción retrógrada. Igual, la presencia de ondas P retrógradas negativas en las derivaciones 2, 3 y ABF, y la clínica que ya se había comentado antes. En cuestión a los síndromes de preexcitación, entendemos como tal a la condición donde los impulsos auriculares despolarizan una parte o la totalidad de los ventrículos precozmente antes de lo que cabría esperar. Existen haces ectópicos o accesorios responsables de la activación ventricular precoz. ¿A qué me refiero? Existen los haces accesorios aurículo-ventricular que se conocen como haces de Kent y que son los responsables de la imagen que estamos viendo, que es el síndrome de Ward-Parkinson-White. Aquí el electrocardiograma se manifiesta con un PR corto y la presencia de ondas Q. Las segundas son la presencia de haces nodoventriculares y fascículo-ventriculares, que son las fibras de Mannheim. Esto conecta el nodo AB y el fascículo con los músculos ventriculares, y la electrocardiografía se va a ver como PR normales con ondas delta. Por último, los haces auriculonodales, auriculofasciculares o nodales de conducción rápida son lo que se conocen o que va a ejemplificarse como un PR corto sin onda delta. Entonces, el Ward-Parkinson-White es una vía accesoria, es un síndrome de preexcitación, el más frecuente de todos, con una conducción anterógrada que va a ser la normal y una retrógrada que va a ser la normal. Las taquicardias de complejo QRS estrecho y regular. Las taquicardias auriculares multifocales es la presencia de 3 o más focos ectópicos con ondas peno-sinusales con distinta morfología entre sí. Sus intervalos son variables, ya que cada foco se encuentra a una distancia diferente al nodo AB y presentan líneas isoeléctricas entre ellas. Su frecuencia cardíaca va entre los 150 y los 200 latidos por minuto y tienden a tener las mismas etiologías que en el caso de las taquicardias auriculares monofocales. Entonces es la imagen que nos ejemplifica la presencia de estos 3 focos y cómo cada uno va a dar una imagen de onda P diferente. La fibrilación auricular sin duda es la taquicardia más frecuente en un servicio de urgencias y se conoce como una taquicardia irregularmente irregular. Suelen tener una frecuencia cardíaca que va entre los 350 y los 600 latidos a nivel del atrio y más de 100 latidos a nivel del ventrículo. Aunque la forma por la que se produzcan suelen ser variables, ya sea automatismo o una actividad desencadenada, la relación o el mantenimiento suele estar relacionada con la presencia de pequeñas ondas de reentrada, un circuito de rotor madre o bien actividad de alta frecuencia de las aurículas. Las taquicardias de complejo QRS ancho y regular.
Tenemos a la taquicardia ventricular polimórfica, donde se observan QRS anchos de diferente morfología con intervalos RR variables, con una frecuencia cardíaca que va entre los 150 y los 300 latidos y que implican una urgencia, ya que son mal toleradas hemodinámicamente y suelen presentarse clínicamente con síncopes e inclusive con una parada cardiorrespiratoria. Hay dos tipos: las ventriculares polimórficas con un intervalo QT normal y las de intervalo QT largo. Las normales suelen deberse a miocardiopatías o alteraciones electrolíticas, mientras que el QT largo son una enfermedad congénita, fármacos y su ejemplo más común es la torsada de Poinz. La torsada de Poinz es una arritmia poco frecuente. Su etiología tiene que ver ya sea con una cuestión cardíaca congénita o adquirida o algunas alteraciones electrolíticas. No aparecen en todas las derivaciones. Y aquí la relación de los QRS anchos, atípicos y polimórficos hacen que se dé ese aspecto de que está girando sobre su propio eje. Entonces muchos lo relacionan como un trazo que parece una cinta torcida. Las taquicardias de complejo QRS ancho regular. Último y no menos importante, tenemos a las taquicardias supraventriculares conducidas a través de una vía accesoria. Estas suelen ser vías anterógradas que suelen ir de atrio a ventrículo más la presencia de taquicardia. Una extrasístole auricular puede conducir por una vía accesoria anterógrada a nivel del nodo AB y tener una vía retrógrada a través del nodo AB o de Purkinje, y esto da una taquicardia antidrómica. En el electro vamos a ver un QRS ancho con presencia de ondas delta. Esto es el mismo patrón electrocardiográfico que ya habíamos comentado, que ver con la presencia del ritmo de Wolff-Parkinson-White. Las taquicardias ventriculares. En este tipo de arritmias vamos a encontrarnos con que su mecanismo fisiopatológico va desde el automatismo normal, la actividad desencadenada o la reentrada e inclusive la combinación entre estas. Tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100-120 latidos, con QRS distintos a los basales, un intervalo PR de morfología distinta y puede manifestarse ya sea con ondas P retrógradas y verse posterior a la presencia de 3 latidos consecutivos. También nos vamos a ver que se van a si son monomórficas, polimórficas, de ritmo idioventricular acelerado o son bidireccionales, y todas suelen irse acompañadas por el bloqueo de alguna rama, ya sea derecha o izquierda. Las taquicardias monomórficas tienen una frecuencia variable que oscila entre los 140 y los 200 latidos por minuto. Se suelen clasificar de acuerdo a su duración. Son sostenidas si duran más de 30 segundos y lo contrario si duran menos. Suelen ser idiopáticas o secundarias a alguna cardiopatía estructural. Lo primero a pensar siempre que veamos un QRS regular y ancho es que se trata de algo ventricular. Las taquicardias polimórficas, ya se había comentado, tienen que ver con esta diferencia entre los QRS tanto en tamaño, en la forma, en la dirección, y el subtipo típico es la torsada de Poinz. Los QRS son anchos, las RRs tienden a ser variables y tienden a tener este patrón como si estuvieran dando vuelta a algo. Se autolimitan, el tratamiento tiende a esperar y su frecuencia oscila entre los 200 y 250 latidos. Las taquicardias ventriculares lentas o de ritmo idioventricular acelerado van a ser un aumento en el automatismo en pacientes, sobre todo que cursan con alguna intoxicación digitálica, o bien el uso de fibrinólisis en pacientes posterior a un infarto. Su frecuencia cardíaca está entre los 60 y los 110 latidos por minuto y hay, como se ve en la imagen, una disociación. Entonces aquí tenemos complejos anchos. Las taquicardias ventriculares bidireccionales van a ser la existencia de dos tipos de QRS que van a estar alternados entre ambos. ¿Por qué? Porque hay dos focos ectópicos. Aquí me equivoqué, el QRS tiene que ser ancho, tiene que ser mayor a 120 milisegundos y puede presentarse, como es típico de este tipo de taquicardias, los bloqueos. Su frecuencia va entre los 120, 140 hasta 180 latidos por minuto. Y el flúter ventricular.
Esto es una descarga originada a nivel del nodo sinusal que tiende a tener una disociación auriculo-ventrículo. Hay una frecuencia cardíaca que va entre los 200, 250 hasta los 350 latidos por minuto. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver QRS anchos con ondas en sierra. Y su característico es que va a ser imposible que tú diferencies un QRS de una onda T, que es la imagen que se está viendo en pantalla.